Capítulo 4: Péptidos y proteínas. Péptidos son estructuras con cierta complejidad, a diferencia de los aminoácidos, ya que resulta de la unión de estos mediante enlaces peptídicos. Un péptido, desde un aspecto fisiológico, puede contener entre 2 a 100 aminoácidos, mientras que una proteína contiene más de 100 aminoácidos, aunque en la práctica pues fácilmente superan las 1000 unidades. Llevan adelante diversas funciones, entre estas podemos citar neurotransmisores, hormonas, antibióticos y edulcorantes. El enlace peptídico es el enlace de naturaleza covalente que permite la unión de los aminoácidos para conformar la cadena peptídica. Resulta de la interacción que se da entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Esta reacción se lleva adelante gracias a la participación de enzimas y que son capaces de generar un grupo amida a partir de los grupos funcionales antes mencionados. Y este grupo amida es conocido como enlace peptídico. Y como consecuencia de la reacción también se genera agua como producto. En pantalla ustedes pueden observar la estructura de un péptido. Hablamos de un octapéptido, ya que podemos observar la unión de 8 aminoácidos mediante los respectivos enlaces peptídicos. Dentro de la estructura de un péptido podemos observar dos extremos, que son los extremos que presentan cierta carga. Hablamos de un extremo N-terminal o amino-terminal, que es aquel en el cual se puede observar una carga positiva, y un extremo C-terminal o carboxilo-terminal que lleva una carga negativa. Entonces, son las cadenas R de los aminoácidos los cuales definen la carga final o la carga formal de la estructura. En el ejemplo que tenemos en pantalla, la carga sería cero, neutro, y que dentro del análisis de las cadenas R podemos observar dos aminoácidos que tienen o que presentan carga, uno negativo y el otro positivo, ¿no? Entonces estarían anulándose. Nomenclatura de los péptidos. Los péptidos se denominan sobre la base de su secuencia o conformación de aminoácidos, considerándose cada aminoácido como un radical y el último como el aminoácido principal. En consecuencia, cada aminoácido considerado radical debe ser cambiado sus últimas 3 letras del nombre por la terminación il o hilo, a excepción del último aminoácido. El ejemplo que tenemos en pantalla quedaría de la siguiente manera: seril, glisil, tirosil, alanil, leucina. También consideramos su simbología de 3 letras y de una letra sobre la base del análisis que se dio en aminoácidos, haciendo énfasis en que acá o dentro del nombre se debería incluir un guión haciendo mención a que estos aminoácidos están unidos y no libres, en otras palabras, a que está presente el enlace peptídico. Proteínas y su clasificación. Las proteínas, como ya lo habíamos mencionado, resultan de la unión también de los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. A diferencia de los péptidos, estos pueden contener más de 100 aminoácidos y pudiendo superar fácilmente las 1000 unidades. Pueden clasificarse sobre varios criterios. Acá estamos considerando dos importantes con base en su forma, con base en su función biológica. Con base en su forma tenemos proteínas globulares y fibrosas. Globulares, aquellas que tienen una forma esférica y que cumplen una variedad de funciones, como lo vamos a mencionar más adelante. Fibrosas, aquellas que tienen una forma a manera de fibra y que principalmente participan en la función estructural. Sobre la base de su función biológica tenemos enzimas, proteínas de almacenamiento, reguladoras estructurales, protectoras de transporte, contráctiles y móviles. Las enzimas son proteínas globulares que
Llevan adelante la función de la catálisis enzimática, es decir, promover el incremento de la velocidad de reacción química. Son altamente específicas y se los analizará en un capítulo posterior. Las proteínas de almacenamiento son aquellas que se encargan de almacenar diferentes tipos de nutrientes o compuestos químicos dentro de la célula. Como ejemplos podríamos mencionar a la ferritina, encargada de almacenar almacenar hierro, la mioglobina, almacenar oxígeno a nivel del tejido muscular. Proteínas reguladoras son aquellas que controlan diferentes procesos dentro de la fisiología normal de un organismo. Dentro de este grupo podemos mencionar algunas hormonas. Proteínas estructurales son aquellas que participan en la protección y le dan forma a ciertos y consistencia a ciertos tejidos y órganos. Acá podemos mencionar como ejemplos la queratina y el colágeno. Proteínas protectoras son las que participan en la defensa contra la agresión de agentes extraños al organismo y forman parte en algunos casos de la respuesta inmune normal de un organismo. Como ejemplos podemos mencionar a los anticuerpos o inmunoglobulinas, proteínas del complemento, proteínas de la cascada de coagulación. Proteínas de transporte se encargan de transportar algunos compuestos químicos y metabolitos a través de la sangre, favoreciendo su solubilidad, es decir, incrementar la propiedad hidrofílica. Es así que algunos compuestos como los lípidos, vale decir colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, son transportados a través de la sangre gracias a su unión a proteínas específicas transportadoras denominadas lipoproteínas. El oxígeno en la sangre actúa de la misma manera. Se une a una proteína para poder ser transportada a las diferentes células en los diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo. La hemoglobina. Proteínas contráctiles y móviles son aquellas que participan en el movimiento. En este proceso se requiere energía, razón por la cual también actúan o tienen un extremo que tiene actividad enzimática y es la que genera la energía necesaria para que puedan llevarse adelante el proceso de contracción. Dos proteínas importantes, miosina y actina. Acá tenemos un resumen de los diferentes órdenes de la estructura proteica. Tenemos 4: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estructura primaria. Acá se debe mencionar que esta estructura se genera gracias a la formación del enlace peptídico, que es un enlace covalente que le va a dar cierta estabilidad a la cadena peptídica naciente. Además del enlace peptídico, se debe considerar el número de aminoácidos y la secuencia de los mismos. Estructura secundaria. Se identifican dos tipos de formas, regulares e irregulares. Dentro de las regulares tenemos las hélices alfa y las hojas beta plegadas. En pantalla ustedes tienen las estructuras hélices alfa que se originan gracias a los puentes de hidrógeno. La adopción de esta forma involucra el acercamiento de ciertos aminoácidos polares capaces de formar puentes de hidrógeno, los cuales van a permitir que esa cadena que inicialmente era lineal ahora vaya adoptando una forma helicoidal. En el caso de las hojas beta ocurre algo semejante. También es importante la participación de los puentes de hidrógeno. La forma que adoptan es a manera de una hoja plegada u hoja doblada. Y si van en sentidos contrarios, hablamos de una cadena o de una estructura beta antiparalela. Y si van en el mismo sentido, de una estructura paralela. Las estructuras, la estructura irregular se conoce recibe varios nombres. Pueden ser denominados vueltas, asas, giros, loops. Son los que promueven un giro, una contorsión total de la cadena peptídica, gracias también a la participación de puentes de hidrógeno. La estructura terciaria. En la adopción de la estructura terciaria,
De la forma de la estructura terciaria participan fuerzas no covalentes o interacciones no covalentes, siendo las principales los puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals y puentes disulfuro. Entonces, este tipo de interacciones son los que van a promover que la cadena naciente proteica vaya super enrollándose o superplegándose de tal manera que vaya a adoptar una forma final. Es esta forma final conocida como estructura nativa y es a este nivel que una proteína ya es funcional. En la estructura cuaternaria, no todas las proteínas llegan a este nivel, algunas ya son funcionales como lo habíamos mencionado en la estructura terciaria, pero la conjunción de algunas proteínas va a promover la formación de esta estructura que le va a brindar ciertas propiedades y características importantes. En realidad deberían denominarse complejos proteicos, ya que resultan de la unión de dos o más estructuras terciarias o cadenas proteicas. En el ejemplo en pantalla tienen ustedes la estructura de una inmunoglobulina, que está conformada por cuatro cadenas peptídicas, dos conocidas como cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Ustedes lo pueden diferenciar como colores, ¿no? Azul y rojo para las cadenas pesadas, amarillo y verde para las livianas. Entonces, esta unión de cadenas peptídicas o proteicas se da gracias a también interacciones no covalentes. Puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals y puentes disulfuro. Desnaturalización y renaturalización. Las proteínas tienen una forma normal o estructura nativa y en consecuencia una función. Cuando en su ambiente o entorno aparecen ciertos compuestos o ciertos agentes que pueden tener naturaleza física, química o biológica y promover algún cambio dentro de la estructura nativa, pues se menciona que son sometidos a agentes desnaturalizantes. Estos agentes desnaturalizantes pueden ser físicos, como el calor, ciertas formas de energía o radiación, químicos como ácidos y bases fuertes, biológicos, aquí se debe considerar a los priones. Entonces, son estos agentes que van a promover que una proteína en estado nativo y con forma definida y función sea modificado de tal manera que éste pierda la forma o estructura nativa y en consecuencia su función. Se debe mencionar que las estructuras que se pierden son la cuaternaria, terciaria y secundaria, respetándose la estructura primaria, ya que esta está conformada principalmente por puentes, interacciones covalentes o enlaces covalentes, y estos requieren gran cantidad de energía para poder romperlos. Y el proceso inverso, vale decir, de una proteína desnaturalizada y que ésta vuelva a adoptar su forma y función, se denomina renaturalización. ¿No? Este proceso puede ser espontáneo, puede llevarse en condiciones in vitro, fuera de la célula, pero conlleva tiempo. Al interior de la célula y en nuestro organismo tenemos ciertos sistemas que promueven y facilitan la renaturalización. Dentro de este sistema tenemos ciertas proteínas que son termorresistentes y son denominados chaperonas y chaperoninas, que participan en el plegamiento de una proteína desnaturalizada para que éste adopte su estructura nativa y en consecuencia retorne su función. Un ejemplo dentro del quehacer cotidiano resulta la preparación del batido a partir de la clara de huevo. Clara de huevo es un producto que es rico en proteínas, donde principalmente está presente la ovoalbúmina, que tiene ciertas características y obviamente va a estar en su estado nativo. Cuando se la somete a cierto agente desnaturalizante, como es el batido, este va a generar cierta energía que va a ser capaz de romper los enlaces no covalentes y en consecuencia desnaturalizar la proteína, la ovoalbúmina. Los cambios podemos observarlos macroscópicamente, físicamente, organolépticamente, tomando en cuenta ciertas características como el color, la consistencia,
Y si en algún momento ese batido no se le ha sometido a otros productos, ¿no? Y se lo deja reposar, vamos a observar que puede retomar sus características físicas iniciales. En consecuencia, estaríamos ejemplificando el proceso de desnaturalización para la preparación del batido y renaturalización, cuando éste se dice que se baja y en consecuencia está formando nuevamente la clara de huevo. Muchas gracias.